Bien, señores, buenas noches. Vamos a empezar. Mi nombre es Luis Isuailas. Vamos a conversar sobre actos preparatorios. Creo que algunos de ustedes ya nos hemos visto antes. No, ¿no? Todavía no. Muy bien. Ustedes han visto la primera parte, han visto el tema de presupuesto, ¿no? Bien. Vamos a conversar 5 minutos antes sobre este tema. ¿Cuáles son los instrumentos pues, que tenemos para debemos manejar en temas de contrataciones del Estado? Así que les rogaría unos 10 minutos a efectos de ver estos temas. ¿Ustedes ya trabajan en logística? ¿Ustedes trabajan en logística todavía? ¿Está entrando en temas de contrataciones? ¿Usted también, señorita? En auditoría. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué instrumentos tenemos que debemos usar, ¿de acuerdo? Y le rogaría que cualquier pregunta, encantado lo hagamos, ¿ya? Bien. Vamos a darle una óptica, aunque esto tiene una parte teórica, en plan anual, algunos temas, pero básicamente vamos a darle un punto de vista del nivel de los precedentes, que es la óptica que suelo dar. Bien. Señores, el basamento de todo es el artículo 76 de la Constitución. El artículo 76 de la Constitución señala cuando el Estado quiera contratar bienes, servicios u obras, y cuando haya erogación de fondos públicos, ¿no? Erogación de fondos públicos, pues se tiene que utilizar la figura de la licitación y el concurso público. Esta formalidad, el cual tiene que tener como base, pues, los principios de contrataciones del Estado, a efectos de salvaguardar la transparencia, el trato justo, el trato equitativo, ¿de acuerdo? Salvaguardar los recursos públicos con la aplicación de esa formalidad y la planeación de eficiencia, a efectos de tener bien, servicio u obra en las mejores condiciones de calidad, precio, oportunidad, todo ese tema. Entonces, empezamos pues, por esta figura del artículo 76, por este artículo constitucional. Bien, y ya en su momento se verá que el tema del fraccionamiento, ello es cuando el servidor o el funcionario trata de romper la unidad real que se tiene en el sistema de abastecimiento cuando los bienes son iguales o esencialmente iguales, no necesariamente iguales, o cuando los servicios son iguales o esencialmente iguales, eso están las opiniones, y las obras también. Es decir, que en la etapa de programación yo tengo que convocar una licitación pública y, por ejemplo, hago dos adjudicaciones directas públicas a la etapa de elaborar el plan anual, o al momento de que ya está el plan anual, ya está en el plan anual, que tengo que hacer una licitación pública, yo lo divido en otros procesos. A efectos de evadir precisamente de esta formalidad, ¿de acuerdo? A efectos de evadir esta formalidad, ¿no? Que ya tiene esos fines. Entonces el fraccionamiento pues ya está definido en el tema de las opiniones como una conducta fraudulenta del servidor o del funcionario que busca tener beneficio propio o a través de un tercero, evadiendo pues las formalidades que ya establece la Constitución en la etapa de programación o en la etapa cuando ya está en el plan anual se quiera dividir procesos. Luego te veremos. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 76, también tenemos una bonita sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 003-2003 AITC. Sentencia del Tribunal Constitucional, no del OCEA, recaída en el expediente 003-2003-AITC. Les sugiero que en Google pueden encontrar esta sentencia y revisar pues desde los fundamentos 14 al 18, ¿de acuerdo?
de los fundamentos 14 al 18. Fundamentos 14 al 18. ¿De acuerdo? Fundamentos 14 al 18. Esta sentencia del Tribunal Constitucional es la única que he visto que interpreta el artículo 76 de la Constitución. Es por eso que si usted es un privado, pues le aconsejo revisar estos fundamentos que interpreta, amplía lo que estamos indicando. Es más, aquí ya se habla de las contrataciones directas, que en las contrataciones directas se tienen que utilizar, si bien los principios de contrataciones del Estado, pero no en busca de salvaguarda de los recursos públicos. El OCE utiliza bastante esta sentencia en los fundamentos, están básicamente los pronunciamientos, he visto que lo utilizan. A pesar que estamos ya del 2003, señores, ahorita, hasta ahora se aplica esta sentencia, que es muy bonita, que establece los parámetros de las contrataciones del Estado. Así que le aconsejo ese expediente. Si usted es un servidor y quiere fundamentar alguna situación, revisar cuáles son los parámetros de la Constitución establecidas en los fundamentos 14 al 18 de esta sentencia y les va a ayudar bastante. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos los pronunciamientos, ¿no es cierto? Los pronunciamientos. Ahora, creo que me toca 2 sesiones con ustedes en las cuales vamos a tratar de, si bien avanzar los temas, pero, señores, pueden haber gente que están 50 años, disculpen la exageración, o un montón de tiempo en contrataciones del Estado, pero si no aplica pronunciamientos, entonces siempre pues se resuelve en base al criterio, ¿no es cierto? En base a lo que se me ocurra, pues, o a la inspiración, como yo escuchaba a un jefe logístico, o a la amplitud mental que me da la experiencia, ¿no es cierto? Y muchas veces se resuelve a criterios que, si bien es cierto, pueden ser razonables, pero son contrarios a norma. Así es que, por ejemplo, los pronunciamientos, señores, siempre han sido obligatorios. Lo que pasa es que no están muy divulgados los pronunciamientos. Ya había una disposición que señalaba que, una disposición transitoria en la norma anterior, en el reglamento, decía, miren, que los pronunciamientos y resoluciones son precedente obligatorio. Son precedente obligatorio. ¿De acuerdo? Son precedente obligatorio. Son precedente obligatorio. ¿De acuerdo? Ahora, miren, ¿a qué se refería estas resoluciones? De aquí, señores, queda claro que los pronunciamientos siempre han sido precedente obligatorio. Ello quiere decir que ante un caso igual o similar que ya ha sido emitido una opinión por el OCE, simplemente las entidades deben seguir esa misma línea. Por ejemplo, ¿cómo nacen los pronunciamientos? Para los no que están ingresando. Los pronunciamientos, por ejemplo, ¿qué pasa? Usted es un comité y yo cuestiono pues un requisito técnico mínimo suyo y le digo que usted está direccionando que no hay pluralidad de corredores y marcas en ese requisito técnico mínimo. Usted me dice, tú estás loco, ¿de acuerdo? Sí hay pluralidad de corredores, no hay, usted me dice sí hay. Entonces yo lo que hago, ya vamos a ver, hago un pago al OCE, ¿de acuerdo? Y después por mesa de parte le digo, señor, eleve el expediente para que ya no sea usted, ya usted dio su opinión, entonces quiero que el OCE dé un criterio oficial. Y así nacen pues, los pronunciamientos. Los pronunciamientos, señores, son precedente obligatorio. Son precedente obligatorio. Siempre lo han sido. Lo que sucede es que no están divulgando. Más aún, ya ustedes verán que a veces, bueno, incluso nosotros, a los capacitadores que estamos autorizados por el OCE, nos dicen pues que empleemos precedentes. Pero no, pues hay un pronunciamiento, no. ¿Cuál es el pronunciamiento? Hay más de 10.000 criterios. O hay una opinión, tampoco, no le estoy diciendo nada. O hay una resolución, ya vamos a ver si es obligatorio o no. Entonces, lo que sí, señores, ustedes, dedicarse al tema de contratación del Estado, pero ingresen a ver precedentes. Porque si no, señores, esto es una chanfaina. Las contrataciones del Estado es una chanfaina porque cada funcionario o servidor del Estado resuelve en base a un criterio. Criterio, acá sobre un mismo punto, todos tenemos diversos criterios. Así es que mientras no haya mientras observemos
ya lo dicho por el OCE, ahí señores, bueno, ahí se acabarán pues todas a veces esas barbaridades que uno ve que hacen pues los servidores o funcionarios en las entidades. Pero no hay alguien más decía, lo peor es que cuando sabes que el pronunciamiento es obligatorio, tú actúas en contra de eso. Tu función como servidor o funcionario, te zurras en algo que es obligatorio, y ese es peor todavía. Y yo he visto esos casos, es bastante común. A ver, ¿cómo ingresamos a pronunciamientos? Señores, esta es la página del OCE, www.oce.gov.p, ¿de acuerdo? oce.gov.p. Bien, oce.gov.p. Ahora, se ingresa aquí, acá hay una, mira, aquí dice legislación y documentos. Se ingresa ahí y luego, aquí tenemos, se ve una pantalla que dice pronunciamientos. Ahí va a haber pronunciamientos, opiniones, directivas, comunicados. ¿De acuerdo? Pronunciamientos, opiniones, directivas, comunicados. Ingresa usted a pronunciamientos, se le abre otra ventana y ahí hay los pronunciamientos, o opiniones o resoluciones del tribunal. Y si quiere abrir ir al tribunal, ahí hay una ventana en el tribunal y ahí salen pues también las resoluciones del tribunal. Yo soy un convencido, señores, que si no trabajamos pronunciamientos, en realidad he tenido oportunidad de trabajar por más de 11 años en el Estado y en verdad, bueno, quizás por un tema de necesidad uno puede pertenecer ahí, pero es bien difícil convivir con servidores o funcionarios que solamente quieren actuar en base a su criterio. Es peligrosísimo. Peligrosísimo porque de por medio están los recursos públicos del Estado. No solo eso, sino que también está la satisfacción del interés general. Bueno, y eso ya depende de cada uno, sabiendo que tenemos este elemento, señores, y no lo aplicamos. Por ejemplo, hay criterios que el OCE ya establece. ¿En dónde versa esto? Por ejemplo, los pronunciamientos tienen que ver bastantes en requisitos técnicos mínimos que las entidades pueden establecer, criterios al momento de elaborar las bases, criterio al momento de elaborar las bases, criterio al momento de hacer las evaluaciones, ¿de acuerdo? Las evaluaciones. Entonces, ¿cuál es el problema más grave que tenemos en el Estado? En contrataciones, la elaboración de requisitos técnicos mínimos. Una barbaridad. Todo el mundo hace como se le da la gana. Todo el mundo actúa de acuerdo, no solamente un desconocimiento, sino no es querer capacitarse. Elaboración de bases también. Todo el mundo pone los factores, el puntaje, se elabora la base. La base estándar no lo va a salvar. La base estándar es un parámetro que los pronunciamientos también ya han incidido en esto. Y los factores de evaluación es otro tema. Por ejemplo, hay entidades que piden, por ejemplo, que una constancia, para los que no, a ver, vamos a ver para mañana ponemos proceso que nos alcance el tiempo, pero hay entidades que dicen que la constancia en la cual se acredite que no ha incurrido en penalidades debe decir expresamente sin penalidades. Eso es una barbaridad. Eso ya hay pronunciamiento, dice que eso ya es histórico. Ya no hay, es más, ahorita ha salido una resolución del tribunal, que ya después, a que le guste, a que pueden leerse le puedo dar, que dice que ha llegado al extremo de decir, si una constancia no dice si incurrió en penalidades, se debe entender que no incurrió en penalidades. Pero no se pueden pedir cosas que ya hay pronunciamientos, también es el 311 del 2010 que tengo, lo vamos a ver, que señala que las entidades no deben pedir de ese modo, sin embargo piden. Dicen a las entidades, no pidas pues maestrías si no tienen nada que ver. Piden maestrías, no tienen nada que ver con el objeto contractual. No pidas doctorado, no pidas doctorado cuando estén estudiando. Piden. Todo eso ya está establecido en pronunciamiento. Hace poco, ayer me llama un alumno que se ha metido, tiene un proceso penal y está con un embargo de sus bienes, pero me relata a los muchachos, barbaridad y media. Se sobran de los pronunciamientos.
Y por eso surgen los problemas. Ay, qué malos son auditorías. No, está bien. Y ahora vamos a ver un poco, la Contraloría está estableciendo sanciones hasta 5 años para seguir trabajando en el Estado. No sé, a veces para mí este tema de contrataciones, ya lo he visto a nivel del interior del Estado, es realmente caótico si no utilizamos pronunciamientos. Entonces, si algo pueden quedar entre hoy y mañana, creo que me tocan ustedes, es que si vamos a actuar en contratación del Estado, quede en base a los precedentes. Ya muchos criterios están establecidos. Entonces, pronunciamientos, señores, pronunciamientos, ¿de acuerdo? Luego decía que las resoluciones también decían que era precedente obligatorio. ¿Pero a qué se refiere cuando es resoluciones? Todos estamos ahí, todos estamos entendiendo. ¿Hay alguno que no esté entendiendo? Con confianza, dígamelo, por favor. La idea es que conversemos. Algo que más me gusta de estos temas de las capacitaciones, que aprendo de ustedes mucho, las experiencias que ustedes tienen. Por favor. Es referente al fundamento 14 al 18, Sí. Corresponde al expediente 3/2003. Que es una sentencia del Tribunal Constitucional, que googleen, ahí lo van a encontrar, y habla pues de los parámetros de las contrataciones del Estado. Para los servidores del Estado les va a servir mucho para sustentar cualquier absolución que puedan hacer, y para los privados cuando quieren hacer cuestionamiento. Es una sentencia del Tribunal Constitucional, no del OCE, muy importante. Es la única, y el OCE lo utiliza en su pronunciamiento. Ahora, entonces, miren, entonces, ¿qué instrumento tenemos? Señores, porque si ustedes verán, no se confíen en los libros que sacan en contrataciones del Estado. Porque yo puedo venir aquí, por ejemplo, y dar una opinión, y muchas veces esa opinión ya puede ser contrario a lo que se establece en un pronunciamiento. Y es peligrosísimo cuando se revisa un libro. Yo los pocos reviews de contrataciones, yo los he revisado, ¿de acuerdo? Yo no los aconsejo, porque he visto muchos criterios personales que pueden ser muy razonables, pero que no se condicen con los criterios oficiales del OCE. ¿Y quién se va a meter problemas en auditoría? No el que escribe el libro, sino ustedes. No van a decir, me sustenté en el libro. Susténtate en los pronunciamientos, ¿de acuerdo? Y no hay, pues no va a revisar. Para el que se mete en contrataciones, es bien difícil, pues por acá ustedes en sus profesiones sabrán pues que tienen bibliografía ya establecida, carreras tradicionales, pero esto es un tema que, a pesar que tiene más de 12, 13 años, es relativamente nuevo. No hay bibliografía. ¿Cómo estudio? ¿Ya? Entonces, yo siempre recomiendo que el establecimiento de revisar los pronunciamientos. Ahora miren, dice, entonces los pronunciamientos siempre han sido obligatorios, señores, siempre. Por eso este breve momento son 10, 15 minutos que me van a aclarar, que es importante. Yo no puedo de frente venir y decir, plan anual, hacer un análisis exegético, y ustedes no les doy qué instrumento a veces a mí me sirve, ¿de acuerdo? Y creo que es importante. Los pronunciamientos. A veces se establecen unos cursos netamente de pronunciamiento, y en algunos lugares, no en provincias, acá en Lima. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven los pronunciamientos? Nuevo, novedad, no es novedad. Años ya está aquí presente. Lo que pasa es que hay muchas personas pues que con diversos criterios le han quitado esa validez que tiene de vinculante. Mucho se juega con el tema de que lo que debemos observar o no. Mucho para eso sí, a veces somos bastante, los abogados prácticamente somos bastante hábiles complicando las cosas, ¿no? Que precedente, eso no te obliga, una cosa es observante, otra cosa es vinculante, eso es puro floro. Al final, ¿qué debes observar? Ese es el tema, ¿qué debes seguir o no? Y los precedentes, los pronunciamientos, es un precedente obligatorio que tienes que seguir hace varios años. Por ejemplo, ahorita el 2012, el 2013 ya van por lo casi 200, creo, pronunciamientos, si mal no recuerdo. El 2012 tenemos 700 pronunciamientos. El 2011 debe ser 600 por ahí. Saquémosle pluma, más de 3.000, 5 por 6, 5 por 7, 3.500 pronunciamientos. Por cada pronunciamiento ya póngale el más telita, 2 criterios. ¿Cuántos hay? 7.000 criterios en RTM, elaborar las bases y evaluaciones. Entonces,
Y la casuística pues es común, ya es lo que estamos en contratación del Estado, vemos que ya es común los casitos que van, a veces preguntan, y el mismo casito ocurre en el Ministerio de Educación, en el Ministerio... Entonces, a revisar pronunciamientos, particularmente veo que hay una escasez de este precedente en casi todas las entidades. En casi todas las entidades hay una escasez de revisión, de una negación peligrosa de lo que son los pronunciamientos como precedente oficial del OCE. Es tanto que el OCE ha sacado últimamente un comunicado, miren, ha sacado un comunicado, es el 014 del 2012, indicando que las entidades pues utilicen los pronunciamientos, porque precisamente no se está utilizando eso. Mucho se resuelve nuevamente en base a criterios. Y miren, ¿y qué decía los pronunciamientos? Entonces, obligatorios. Después, ¿qué decía? Y resoluciones son precedente obligatorio, esto decía la norma anterior y las normas anteriores. A ver, ¿a qué se refiere cuando dice que es resolución? ¿Se refiere a resoluciones de tribunal? Estamos viendo qué usamos, qué instrumentos son obligatorios o no. ¿Se refiere a resoluciones de tribunal o no? Había duda. En el OCE había duda, en terrorismo comercial había duda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la ley? Y siempre dice la ley y el reglamento. ¿Qué es lo único que es precedente obligatorio en el tribunal? Los acuerdos de sala plena. Eso es lo que dice la ley y el reglamento. Lo único que es obligatorio y precedente obligatorio es el acuerdo de sala plena. No dice las resoluciones. Sin embargo, mediante una opinión, la 062-2012, DTN, esta opinión 062-2012 DTN ha interpretado esta disposición transitoria, esta disposición normativa, para los no abogados, no confundirse, ha interpretado esto, que había dudas, y ha dicho que las salas del tribunal y las salas del tribunal y las entidades, al momento de emitir resoluciones, deben observar acuerdos de sala plena, que dice la ley, que dice el reglamento, pero acá va más allá de eso. ¿Qué dice? Y las resoluciones del tribunal. Es decir, que esta opinión 062-2012 DTN interpretó esa disposición normativa y dice que debemos seguir los criterios establecidos en las resoluciones del tribunal. Por lo tanto, según esta opinión, las resoluciones del tribunal también son de observancia obligatoria. Ahorita vamos a ver qué tanto es así. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, los pronunciamientos, no quede duda, señora, que esto es obligatorio, recontra obligatorio. Me están olvidando. Ahora, con la nueva modificatoria, señala que los pronunciamientos son obligatorios cuando así se consigna en el documento. ¿No es cierto? Ahora la nueva modificatoria dice que los pronunciamientos son obligatorios cuando así se consignen en el documento. ¿Y cuántas opiniones hay? Perdón, ¿cuántos pronunciamientos hay en ese sentido? ¿Cuántos? Solo hay uno. Solo hay un pronunciamiento con ese carácter de vinculante. Solo hay un pronunciamiento con ese carácter de vinculante. Solo hay uno. ¿De acuerdo? A ver eso. Solo hay un pronunciamiento con ese carácter obligatorio. ¿De acuerdo? Solamente ha salido hasta ahorita un pronunciamiento de carácter obligatorio. Quiero incidir en este tema de pronunciamiento para que quede todo claro y luego pasamos a resoluciones de tribunal. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita solamente hay un precedente en ese sentido que señala, solo hay un precedente o un pronunciamiento que ha salido con ese carácter de vinculante, ¿de acuerdo? Ha salido con ese de carácter de vinculante. ¿Y cuál es el único pronunciamiento que ha salido con carácter vinculante? Es el 691.12. Este es el pronunciamiento 691.2012
¿de acuerdo? Ese es el único pronunciamiento que ha salido con carácter vinculante, DSU. Este es el único pronunciamiento que ha salido hasta ahora, el que dice que es vinculante. Expresamente dice que es vinculante. Claro, la nueva modificatoria dice que a partir del 20 de septiembre, señores, los pronunciamientos serán vinculantes cuando lo diga expresamente que es vinculante. Y ese es el único pronunciamiento que ha salido en ese sentido. ¿Y a qué se refiere ese pronunciamiento? Se refiere a que cuando se va a pedir certificado de habilidad, ¿en qué momento se pide el certificado de habilidad? Al momento, dice este pronunciamiento vinculante, el único que ha salido desde el 20 de septiembre, se va a pedir al momento del inicio de la ejecución contractual, dice. Ahora, ¿cómo hay que verlo? Este pronunciamiento, si leemos este pronunciamiento, dice expresamente, a efectos de ordenar las incertidumbres establecidas, claro pues, porque antes había pronunciamientos que decían que el certificado de habilidad se tiene que pedir para los profesionales, para los nacionales, al momento de la firma del contrato, y para los extranjeros, al momento del inicio de la ejecución contractual. Y luego habían sin embargo, otros decían que no, solamente para el fin del contrato. Este pronunciamiento está ordenando en ese sentido. ¿Por qué? Porque se está interpretando de este modo, muy hábil, pero errado a mi criterio. Si me dicen que solamente esto es vinculante, lo demás no me vincula. ¿Tiende esa interpretación o no? Pero no. No. Les pongo un ejemplo. Y parecería razonable esa interpretación, pero ni hablar, no quiere decir lo que más no me vincula, porque este pronunciamiento, como les digo, ellos mismos señalan que es con un fin ordenador, solamente con un fin ordenador. Por ejemplo, a ver si ya está saliendo pronunciamiento 1. Que antes del 20 de septiembre, miren, si razonamos así, miren lo que sería como un ejemplo. Ya, gracias. Si antes del 20 de septiembre, ¿qué es lo que decía? Cuando en un proceso se va a requerir, al momento de la ejecución contractual, se va a requerir maquinarias y equipos, entonces, en la propuesta técnica, antes del 20 de septiembre, hay varios pronunciamientos que dicen que le podrás exigir propiedad, le podrás exigir alquiler, pero también declaración jurada, pues, porque si no ha ganado, ¿cómo le vas a exigir propiedad o alquiler? O sea, ni siquiera gano y ya me vas a exigir que realice contratos de propiedad o que compre o que alquile. Declaración jurada. Luego del 20 de septiembre surge otros pronunciamientos repitiendo eso. Si nosotros razonamos así, que solamente esto nos vincula y lo demás no me vincula, entonces yo quiero decir que antes del 20 de septiembre me vinculaba, era de observancia obligatoria. Luego del 20 de septiembre ya no me vincula. Entonces yo pido propiedad o alquiler, llegaríamos a ese razonamiento, el cual creo que no es correcto. Y si llegamos a esa interpretación, todo sería un caos. Todo sería un caos. Entonces, pues a partir del 20 de septiembre no hay ningún pronunciamiento, que todo pues resolvemos como creemos. No es así. Lo que pasa, dice, a mi criterio, este vinculante, y como dice el mismo pronunciamiento, que con un efecto ordenador, para eso ha salido, como un efecto ordenador, para ordenar la incertidumbre jurídica que se ha registrado en este tema. Eso es lo que dice. Entonces, no debemos interpretar que lo demás no nos vinculan. Por favor, no sé qué piensan o ustedes creen ¿qué creen? Porque esa interpretación estoy escuchando bastante. Tuve la oportunidad de estar en Arequipa y dos asesoras iban en ese punto, ¿no? Ni hablar, creo. Salvo que alguien de ustedes que sea alguna opinión sobre el tema. Entonces, pronunciamientos. Ahora, vamos a lo que es entonces las resoluciones del tribunal. Respecto a las resoluciones del tribunal, señores, entonces, sobre las resoluciones del tribunal, ya había, en la misma disposición que señalaba que los pronunciamientos son vinculantes, señalaba que